Saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más tu amigo Eddie Pimentel de Jesús con un estudio de la Biblia. Y esta vez vengo con una pregunta. ¿Es bíblico que la mujer predique? Una pregunta que ha traído mucho debate. Si es bíblico que la mujer predique en el sentido de proclamar la palabra de Dios, anunciar el evangelio, exhortar, enseñar y edificar al pueblo del Señor, siempre bajo el orden y la sujeción a las Escrituras. La Biblia muestra a mujeres llamadas por Dios para servir con dones espirituales y al mismo tiempo establece principios claros de orden y autoridad dentro de la iglesia local. Algunos puntos voy a analizar. ¿Qué significa predicar según la Biblia? En la práctica cristiana, predicar no se reduce a un título, cargo o púlpito formal. En el sentido bíblico, predicar implica proclamar el mensaje de Dios, anunciar a Cristo, explicar las Escrituras y llamar al arrepentimiento, consolar, exhortar y edificar. En este sentido, las Escrituras enseñan que todo el pueblo de Dios está llamado a anunciar su verdad. Eso incluye claramente a las mujeres. Número 2. Evidencias bíblicas de mujeres proclamando y edificando con la palabra. Las mujeres fueron testigos y mensajeras de la resurrección. Jesús mismo le confió anunciar esta noticia central de la fe cristiana y pronto y decir a sus discípulos, según Mateo capítulo 28, versículos 7 al 10 y Juan 20, del 17 al 18. Esto no es un detalle menor. El anuncio más importante del cristianismo, Cristo resucitado, fue proclamado primero por mujeres. La mujer samaritana testificó públicamente de Cristo y muchos creyeron por su testimonio, según Juan capítulo 4, versículo 28 al 30. Ella no predicó desde un púlpito, pero sí proclamó el Mesías. Dios usó su voz para alcanzar a otros. Mujeres orando y profetizando en el pueblo de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo da instrucciones sobre el orden y el testimonio en la congregación. Menciona explícitamente a las mujeres orando y profetizando. Primera carta de Corintios 11:5, lo cual implica participación activa y verbal para edificación. Además, en el Pentecostés se cumple la promesa profética: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Y Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. En el Nuevo Testamento, la profecía tenía como propósito la edificación, exhortación y consolación. Primera carta de Corintios capítulo 14, versículo 3. Y el texto incluye claramente a las hijas. Mujeres enseñando con fidelidad. Priscila, junto con Aquila, explicó con mayor exactitud el camino del Señor Apolo, según Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Este pasaje muestra a una mujer instruyendo en doctrina con sabiduría y colaboración piadosa. Las Escrituras también animan a las mujeres maduras a enseñar a las más jóvenes. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, formando discípulas con enseñanza bíblica y aplicación práctica. Mujeres sirviendo en el avance del reino. El apóstol Pablo reconoce a varias mujeres como colaboradoras activas en la obra del Señor. Febe, Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Priscila, Romanos 16, 3, 5. Junia, Romanos 16, 7, con debate interpretativo. Y otra mujer que trabajó mucho en el Señor, en Romanos 16. El testimonio bíblico es claro. El servicio femenino fue real, visible y valioso en la misión de la iglesia. ¿Y qué hacemos con los pasajes que parecen limitar a la mujer? Debemos ser honestos con el texto bíblico. Existen pasajes que han sido interpretados como restricciones universales, principalmente Primera carta de Timoteo 2, del 11 al 12, y Primera carta de Corintios 14, 34 y 35. La clave es leerlo en su contexto, en armonía con el resto de las Escrituras. Veamos. Primera
carta de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Versículo 12. Algunos cristianos protestantes interpretan este pasaje como una limitación permanente al rol pastoral o a la autoridad doctrinal final en la congregación, postura conocida como complementarista. Otros creyentes protestantes señalan que el contexto de Éfeso incluía problemas de falsa doctrina y desorden, y entienden que Pablo está corrigiendo un abuso específico, no prohibiendo toda forma de enseñanza femenina, postura llamada igualitarista. Sea cual sea la postura que adopte en una congregación, el punto central permanece. La Biblia sí muestra a mujeres enseñando y profetizando, evangelizando y edificando. Por lo tanto, no es bíblico afirmar que la mujer no puede predicar en un sentido absoluto. Primera de carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. En este pasaje Pablo habla del orden en el culto y menciona que la mujer guarda en silencio. Sin embargo, en la misma carta ya reconoció que la mujer ora y profetiza, versículo 5. Por ello, muchos intérpretes entienden que el silencio se refiere a interrupciones, preguntas o desorden durante la evaluación de profecía o la administración del culto, no una provisión total de hablar. Entonces, ¿cómo predicar bíblicamente una mujer? La predicación bíblica no se trata de protagonismo, sino de fidelidad a Cristo. La pregunta no es quién se luce, sino quién proclama la palabra con reverencia y verdad. Un equilibrio necesario, igualdad en valor y diversidad en funciones. La Biblia enseña que hombres y mujeres tienen la misma dignidad delante de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 27. Y que en Cristo somos coherederos de la gracia, Gálatas 3:28 y 1 de Pedro 3:17. Al mismo tiempo, muchas iglesias protestantes sostienen que Dios estableció diferentes funciones en hogar y en la congregación, sin que esto implique infidelidad. Lo que no es bíblico es apagar el llamado, despreciar los dones o silenciar a quien Dios está usando para edificar, siempre que se honre la verdad, el amor y el orden de la iglesia. Si es bíblico que la mujer predique en el sentido de proclamar la palabra de Dios, anunciarle el evangelio, exhortar y enseñar para edificación. Las escrituras muestran mujeres sirviendo con voz y verdad, testificando de Cristo, orando y profetizando y enseñando. Al mismo tiempo, la iglesia debe caminar con la fidelidad bíblica, manteniendo el orden y la sana doctrina y actuando conforme a la convicción bíblica que sostenga cada congregación, sin apagar los dones que Dios concede. Dios no busca voces famosas, sino corazones obedientes. Si el Señor te ha dado un don y un llamado para hablar su palabra, hazlo con humildad, pureza y valentía. Que tu mensaje sea Cristo y que tu meta sea edificar. No menosprecies el don que hay en ti. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Hágase todo decentemente en orden. Primera de Corintios 14, 40. Dios te bendiga.